¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, jueves 23 de septiembre. Un ambicioso plan de turismo con metas al corto y a largo plazo pues será presentado de aquí en los próximos días. Se calcula que será en el mes de octubre. Su principal intención, aumentar el flujo de turistas en el país. Para el análisis nos acompaña Alberto Acosta Burneo, analista económico. Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, como ya lo decía, también el área de turismo se prepara para dar a conocer al país un plan ambicioso, decíamos, quizás por esa proyección que tiene en el cumplimiento de metas de aquí a 4 años más. Una de las principales, por no decir, en torno a la cual girará todo este plan es aumentar a 2 millones de visitantes el flujo de personas que ingresan, que arriban acá al Ecuador. ¿Qué tan viable cree usted que va a poder ser alcanzar esta meta que implica un 30% más de ese flujo de visitantes al país en relación al 2019? Bueno, es una meta ambiciosa, pero los planes tienen que ser ambiciosos para poder ir lejos. Esto implica algunas medidas. Por un lado, hay un componente de atracción de inversiones. Requiere de ciertas reformas tributarias, un tratamiento preferencial al IVA, una exoneración del IVA para los extranjeros que se compran en el Ecuador. Requiere también trabajar en seguridad. Definitivamente uno de los grandes desafíos del país es la seguridad para los turistas. Avanzar en conectividad. Dentro del plan también ya se hizo la eliminación del ISD para las aerolíneas. Y eso permite firmar los acuerdos de cielos abiertos con países tan importantes como Estados Unidos. Entonces, todos estos temas, en el fondo, lo que buscan es crear un entorno adecuado para la inversión. Y finalmente, no hay cómo olvidar el cuarto componente del plan, que es la promoción. Tenemos que promocionar el Ecuador como un destino turístico atractivo. Entonces, un tema en conjunto para trabajar en la competitividad turística. Y como decíamos, esa es la meta macro, ¿no? Y quizás para eso hay que ir haciendo pasos sostenidos. Este fue un sector, uno de los más golpeados. En el auge de la pandemia del COVID-19, las ventas cayeron, se calculan 4 millones debido a lo que sucedió pues, principalmente en este 2020, con una reactivación que comienza a sentirse. Con esta aplicación, como usted decía, por ejemplo, de la eliminación del ISD en el tema de aerolíneas. ¿Cómo ve usted el camino de esa reactivación? Quizás cómo va a cerrar ese sector el 2021 y cómo se proyecta al próximo año. 2020 fue un año muy difícil para el turismo. El número de turistas prácticamente desapareció. Los turistas extranjeros dejaron de llegar en abril con el cierre de los aeropuertos, que duró algunos meses. Las ventas del sector cayeron de manera significativa. Estimamos nosotros, en análisis semanal hemos hecho un análisis del impacto de la pandemia. Y llegamos a una conclusión que son alrededor de 3.900 millones de dólares que el sector dejó de facturar comparado con lo que venía facturando en 2019. Entonces la pandemia tuvo un impacto muy fuerte, también en destrucción de empleos. 89.000 empleos menos existen a la actualidad que lo que existía en 2019. El desafío de esta recuperación que se está viviendo, pero todavía el sector no retorna a los niveles de 2019. Las ventas del turismo son 30% por debajo al día de hoy, están 30% por debajo de lo que eran en 2019. Es un sector que todavía tiene un trecho largo por recorrer. Este año no va a retornar a los niveles de 2019 y la previsión internacional, la hace la IATA, es que recién en 2023 retornemos al nivel de pasajeros que existían en el 2019. ¿Por qué de aquí a 2 años? Si es que ya a lo mejor uno lo compara y uno dice, bueno, va avanzando la vacunación a nivel del mundo, ¿no? Países como Ecuador mismo, las noticias hablan de que quizás en diciembre pudiéramos alcanzar una estabilidad mayor al país, ya tener una cifra mucho más importante de porcentaje de ecuatorianos vacunados con 2 dosis. El tema fundamental es la vacunación, definitivamente. Eso va a ayudar a abrir nuevamente el turismo. Pero el proceso de adaptación no es inmediato. Por otro lado, hay que seguir trabajando en el caso ecuatoriano en todas estas medidas para mejorar la competitividad. El Ecuador tiene que ser más atractivo para el turista. Sí, hay un potencial de expansión importante porque la pandemia provocó un ahorro forzoso. Muchas personas ahorraron porque no podían salir de sus casas. Esas personas quieren aprovechar y hacer el viaje que no hicieron en su momento. Además, hay viajes de visitas a familiares, de visitas a amigos, que tampoco se hicieron en su momento y que eventualmente la gente dice, quiero hacerlo. Pero definitivamente en el caso del Ecuador necesitamos volver a generar confianza en los turistas. En el país todo el sector turístico está 100% vacunado, eso es una excelente noticia. Eso da seguridad a los turistas. Ahora hay que trabajar en el resto de desafíos. Seguridad en general. Hay unos anuncios que no son nada positivos para el país, como el que hizo Canadá advirtiendo a sus ciudadanos sobre viajar a zonas fronterizas con Colombia, o el anuncio de Estados Unidos advirtiendo sobre ciertas zonas en Guayaquil. Esos son temas de fondo que hay que trabajar para poder reactivar el sector y que el mundo vea que no solamente tenemos grandes atractivos, sino que también somos competitivos en cuanto a precios, servicios, seguridad.
El gobierno se apresta a presentar el día de mañana ya este megaproyecto de ley de creación de oportunidades que va a repercutir en los diferentes sectores, no sin ser una excepción del sector turístico. ¿Qué tanto debería quizás ir acompañado también de reformas a la ley orgánica de turismo que hoy está vigente en el país? Por ejemplo, hacer cambios también. Bueno, las reformas en materia turística tienen varios niveles. Por un lado, hay temas inmediatos como fue la eliminación del ISD. Hay otros temas que se están planteando en una nueva ley orgánica de turismo que el Ministerio de Turismo ha indicado que va a estar lista en octubre y quedaría ya una decisión política en qué momento se la presenta a la Asamblea, pero en principio en octubre podríamos tener un nuevo borrador de ley orgánica turística. Y hay otras reformas que son por el lado más bien tributario, para volver más atractivo el turismo y la actividad, que pueden ir en la ley de creando oportunidades que el gobierno va a enviar, anunciado que el día de mañana. Debería probablemente que se han incorporado algunas de esas promesas de campaña, hay que ver cuánto se puede hacer. Por ejemplo, la exoneración del IVA es un tema importante, hay que ver si eso está incluido, pero son temas que podrían trabajarse a ese nivel. Entonces son varios niveles en materia turística, no todo queda para la ley y todo depende al final del día también del tema político, y en el caso de todo lo que sea exoneraciones de IVA o otra de las promesas que era poder diferir las pérdidas que se tuvieron en 2020, diferir en los próximos 10 años, todo eso requiere al final del día de un espacio fiscal que no existe, y eso va a limitar la aplicación de estos beneficios. Pero es importante que estos beneficios de alguna manera sí se presenten para ser competitivos. Por ejemplo, la eliminación del IVA a los extranjeros que se alojan en el Ecuador. Eso es algo que ya existe en otros países. En Colombia, los extranjeros no pagan IVA cuando se alojan en ese país. Al final del día se equipara el turismo con una actividad de exportación. No podemos exportar impuestos. Lo mismo sucede en el turismo. Ahora, ya usted ha mencionado que hay algunas cosas que faltan, evidentemente muchas diría yo, por conocer de lo que va a entregarse mañana en la Asamblea a través de esta ley de creación de oportunidades. El presidente hoy se va a dirigir a la Nación previo a hacer esa entrega ya formal al legislativo de lo que se ha logrado conocer en cuanto a lo que podría incluirse en materia de reforma laboral, tributaria. ¿Cómo calificaría usted ese proyecto? Bueno, todavía no conocemos qué contiene el proyecto. Por eso digo, de lo que ya se va un poco bosquejando, ¿no? Hay especulación de que incluiría una infinidad de temas, que sería un proyecto muy amplio, lo cual nos lleva a una pregunta por el lado político. ¿Va a ser digerible en la Asamblea? ¿Va a ser rechazado probablemente? Un proyecto muy grande, ya sucedió en 2019 que el gobierno de Lenín Moreno envió un megaproyecto que no fue digerible por la Asamblea y fue rechazado. Posteriormente envió por partes el mismo proyecto y fueron aprobadas gradualmente las distintas partes, como fue la ley de la dolarización, de defensa de la dolarización. Hay que ver cuál es la estrategia política por detrás, que seguro que existe una estrategia para, si es que es rechazado el proyecto, tal vez sea la puerta de entrada a la consulta popular. Esos son temas que todavía hay que esperar para poder pronunciar. Eso lo dice también un poco por lo que sucedió esta semana, la antesala que pudo haber sido lo de la aprobación de la proforma presupuestaria, que solo contó con 26 votos a favor en el Pleno de la Asamblea. Definitivamente a nivel de la Asamblea existe una dificultad. La Asamblea está todavía en una actitud de rechazo a todo lo que venga del Ejecutivo, cuando en realidad yo creo que con el plan de gobierno que se ha presentado ayer, el gobierno realmente ha dado un giro hacia el centro político. El plan de gobierno presentado el día de ayer realmente refleja que el gobierno cree en una socialdemocracia, en una economía social de mercado, muy afín a lo que pueden pensar muchos movimientos en la Asamblea. Yo creo que es un plan que es perfectamente compatible con las premisas de la izquierda democrática, de Pachacutic. Muchos de los temas debería haber acuerdo. Esperemos que en la Asamblea se abandone esta oposición política simplemente por el objetivo de tener réditos políticos, y que se analice los temas de fondo. Yo creo que este plan demuestra que el gobierno ha dado este giro en su política, en su visión, y se ha ido hacia el centro político. Ahora, quizás haciendo análisis y proyecciones, en lo poco que ya se puede conocer, por ejemplo, algo muy sensible será la parte de la reforma tributaria que genera pues mucha expectativa. El presidente ha sido enfático en reiteradas ocasiones en decir que no se va a tocar el bolsillo de los que menos tienen, sino los que tienen posibilidades de pagar. Incluso, pues, como digo, en su visita a Nueva York lo volvió a reiterar, ¿no? Entonces, ¿qué esperar quizás en ese sentido en materia de impuestos? ¿Hacia dónde podría ir la dirección una vez que en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya también fue puesto a conocimiento de la Asamblea, ahí se plantea como meta que entre el 2021 y el 2025 habrá ingresos al presupuesto estatal por impuestos que subirán del 32 al 35%?
Sí, bueno, el gobierno ha anunciado recientemente que lo que quiere recaudar con esta reforma puntual que va a enviar en estos días son 700 millones de dólares. El presidente también en su viaje a Nueva York ha indicado que se va a cobrar a todos los que ganen más de $2.000 mensuales. Hay que ver qué otros temas se plantean. Se había hablado también de eliminación de ciertas exenciones. Lo que yo creo que debemos analizar con mucho detenimiento es la estrategia para corregir la crisis fiscal. Por un lado, hay dos alternativas. Una alternativa es o incrementar ingresos o la otra alternativa es reducir gastos. La experiencia internacional ha demostrado que la estrategia de incrementar impuestos para corregir una crisis fiscal tiene un costo mayor en cuanto a destrucción de empleos, a recesión o destrucción de crecimiento económico. En cambio, la alternativa de reducción de gastos, si bien tiene también un costo, pero el costo es de mucho más corto plazo. Y ese es el gran desafío. Creo que en el Ecuador tenemos una carga tributaria que se ha ido incrementando constantemente. Lamentablemente no al mismo ritmo se han incrementado los bienes públicos que nos provee el Estado. Entonces tenemos un Estado que gasta mucho, pero que sirve poco. Ahora, y eso sigue siendo una meta de cada gobierno, no parte del ofrecimiento de campaña, va a reducir ese gasto. Y dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo también se menciona que el planteamiento es reducir del 78 al 76%, 2% en materia de gasto. Sí, yo creo que hay que hacer muchísimo más porque no solo se trata de una reducción de gasto, no es reducir por reducir, ese no debe ser el objetivo jamás. El objetivo debe ser tener un Estado al servicio del ciudadano y eso implica necesariamente gastar mejor. Hay mucho del gasto que se va en gasto administrativo que no agrega valor, incluso en áreas tan importantes como educación. Ese gasto de todo el papeleo, para controlar el papeleo que exigen a las unidades educativas, no mejora la calidad de la educación. Entonces hay que trabajar en reducir esos gastos administrativos. Hablábamos de turismo hasta hace poco. El presupuesto de turismo es un ejemplo. Más del 80% del presupuesto de turismo se va en sueldos, no en promoción. No hay dinero para la promoción. Lo que cambiaría la vida del turismo, que es la promoción, no tiene dinero. En cambio, gasto administrativo consume el grueso de los recursos del presupuesto del ministerio. Esos son los temas de fondo que hay que corregir a nivel de todos los ministerios. Tener menos gasto administrativo en relación de la inversión que realiza el sector público. Ese es el desafío, es gastar mejor, no solo recortar por recortar, sino gastar mejor y dejar de hacer aquello que no le agrega valor al ciudadano. Y ayer conversábamos con el secretario de Planificación, analizando algunos de los puntos, y él decía de que se incluyen en este plan de creación de oportunidades, también denominado así, y él decía que tiene dos ejes fundamentales. Uno, la creación de los 2 millones de empleos adecuados para subsanar este nivel de desempleo que tiene el país, y por otro lado el tema de inversiones, ¿no? Y él decía que se plantean atraer inversiones que contemplan entre 2.000 a 2.700 millones de dólares anuales como inversión. ¿Esa también suena una meta ambiciosa o usted ve que el país se encamina a dar las condiciones para poder cumplirla? Bueno, definitivamente es una meta ambiciosa y yo creo que para lograrla se necesitan cambios estructurales de fondo. Eso requiere necesariamente de la participación de la Asamblea. Por ejemplo, necesitamos la reforma a las leyes laborales. Necesitamos seguir creando un entorno propicio para la inversión, que va mucho más allá de la buena voluntad que pueda tener el gobierno de turno, sino que se basa en instituciones fijas, estables, que se mantienen en el tiempo. Entonces, ese es el desafío. Yo creo que el plan presentado, el plan de gobierno, plantea al final del día una unión entre los temas que se han manejado en planes de planificaciones anteriores, mucha preocupación por el tema social, pero al mismo tiempo reconcilia con la existencia de un mercado, que esa es la gran diferencia. Yo creo que en materia social es muy fuerte el plan, recoge muchos de los temas que se han planteado en ocasiones anteriores, pero la diferencia es que incorpora el tema del mercado, dice el mercado existe, el mercado hay que dejarlo funcionar, y incorpora un capítulo que tampoco existía en el pasado, que es un tema de una preocupación ambiental muy importante, la instauración de una economía circular. Entonces, realmente no podría decir que este plan de desarrollo iba a implicar una revolución, es realmente una evolución dentro de esta economía social de mercado, que es lo que ha buscado el país durante las últimas décadas, y que este plan profundiza este camino, simplemente con un cambio importante, que es diciendo el mercado existe, es importante, no podemos ignorarlo. Pero apuntalándose mucho también en la productividad y en la competitividad, volver al Ecuador un país atractivo, competitivo, incluso hablan de, dentro de este plan, de alcanzar un crecimiento del PIB al 5% para el 2025, precisamente para fomentar ese tipo de actividades. Definitivamente, a nivel del plan se reconoce la importancia del mercado, lo cual es muy positivo, porque hasta hace años anteriores se planteaba, y el Correato lo planteó así, que la teoría económica era simplemente un engaño ideológico, que no había que hacerle caso.
Bueno, este plan dice no, la teoría económica existe, es real, el mercado existe y es necesario que el mercado trabaje para generar bienestar y para poder lograr todas estas otras cosas en el tema social que se plantean de manera muy agresiva también en el plan. Entonces, no es un plan solo enfocado en la creación de producción o de empleo, pero sí es un tema importante. Ahora, para poder lograr esos objetivos tan ambiciosos, un crecimiento del 5%, no se va a lograr con cambios de fondo muy tibios. Esa es la realidad. Necesitamos cambios mucho más profundos para mejorar el entorno del inversionista. Y como digo, el entorno del inversionista no se mejora solo con buenas intenciones, sino con reformas estructurales profundas. Necesitamos internacionalizar el mercado financiero, que venga la banca internacional a competir, enlazarnos a los capitales internacionales, eliminar el ISD, una reforma profunda de la seguridad social que devuelva la capacidad de elegir a los ciudadanos y que rescate a la seguridad social de la crisis en la que está este momento. Una reforma laboral profunda que se actualice la normativa laboral a la realidad actual, al mundo moderno. Ya no vivimos como hace 80 años, el mundo cambió, eso no refleja la realidad laboral. Entonces hay reformas de fondo que requieren cambios estructurales que son necesarios para lograr ese 5%. Caso contrario, no vamos a lograr ese nivel de crecimiento. Pero como usted bien lo ha mencionado, son cambios que también van a requerir de un paso por la Asamblea Nacional, una Asamblea que está más fragmentado, más contrapuesta, donde se ve como ese distanciamiento marcado entre Ejecutivo y Legislativo, algo que varió en 3 meses porque arrancaron de la mano comprometiéndose a decir vamos a trabajar juntos, de un lado diciéndole vamos a trabajar en el apoyo a la viabilidad de los proyectos para la ejecución del plan de gobierno, pero el panorama se pinta distinto. Definitivamente el gran desafío es político. Se requiere una asamblea que deje de lado los intereses cortoplacistas de los políticos, de intereses de electoreros, de cómo gano votos. Claro, me opongo a todo, gano votos, por supuesto. Pero hay que estar muy claros y tienen que entender en la asamblea que están siendo cómplices del estancamiento económico. Si no trabajan para llegar a consensos, que esa es su función, llegar a consensos. Su función no es aprobar todo lo que envía el Ejecutivo, su función es llegar a consensos con el Ejecutivo y lograr esos cambios que requiere el país, porque la economía lleva estancada demasiado tiempo. Llevamos ya 5 años de ajuste económico, no podemos esperar más. Y la única manera de acelerar la recuperación económica no es dejando pasar el tiempo. Esto no es un resfrío que se va a los 7 días. Esto de aquí es un problema que se generó en la bonanza y que una enfermedad importante por el lado con una crisis fiscal, una crisis de competitividad y que ahora se sumó el tema del COVID. Pero la solución, la corrección, viene por el lado de reformas estructurales profundas que requieren de la participación de todos los políticos en el Ecuador, de esos consensos que tienen que alcanzarse a nivel de la Asamblea. Ahí está el gran desafío, como usted lo mencionaba, y estamos ya prácticamente entrando al último trimestre de este 2021. ¿Cómo usted ve la proyección de la economía para cerrar este año, que ha sido un año donde se ha comenzado a sentir la reactivación, donde estuvo marcado, sí, quizás en sus inicios todavía por el golpe de la pandemia, pero que vamos viendo pues y sintiendo un cambio en ese sentido? Estamos viendo una recuperación gradual. Ya la vacunación es una excelente noticia porque permite reabrir muchísimas actividades y con eso también se recuperan las ventas, se recupera gradualmente el empleo. Eso es absolutamente positivo. Tenemos que entender que el proceso de recuperación es bastante más complejo que eso. La vacunación es un primer paso, es un paso necesario, pero no es suficiente. El proceso de recuperación implica una adaptación a la nueva realidad. Han cambiado los gustos de las personas, han cambiado las prioridades de las personas. Y eso implica que cambien las decisiones de consumo. ¿Qué es lo que quieren? El sector productivo tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Pero, por ejemplo, volvamos al tema de turismo. Hay temas de fondo de adaptación. Van a ser necesarios tantos servicios o demandado tanto servicio de viajes de negocios. Probablemente mucho se va a hacer ahora virtual, menos viajes de negocios. ¿Cuántos salones de eventos? O la preparación tecnológica que existe en este momento es acorde a lo que requiere el mercado. Esas son preguntas que se tienen que hacer todos los sectores productivos para entender que tienen que adaptarse a la nueva realidad. El mercado cambió, los consumidores cambiaron, los productores que tienen que siempre servir a los consumidores van a tener que adaptarse y ese proceso implica muchas veces inversiones o implica hacer las cosas de manera distinta, que eso toma tiempo, no se lo hace de la noche a la mañana. Desafíos que tenemos por delante. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Que tenga un buen día.